esta semana, la semana ya 22, en la asignatura de Lengua y Literatura, la clase de hoy 31 de agosto, vamos a trabajar un objetivo que es bastante amplio, ¿cierto? Pero específico en cuanto al desarrollo de la actividad que vamos a realizar esta semana. El objetivo es analizar críticamente los géneros discursivos surgidos en diversas comunidades digitales, como lo son los posts, los tweets, las fotografías, videos, comentarios en foros, memes, etc. Para hacer este análisis crítico, lo primero que debemos considerar es la influencia del contexto sociocultural, los intereses, motivaciones, características y temas compartidos por los participantes de la comunidad, el posicionamiento de los enunciados frente a los temas y el rol que asumen ante la audiencia, los modos de razonamiento y calidad de la evidencia para sostener opiniones y los problemas éticos asociados a la participación, difusión de información, formas de acoso, descalificación y discriminación, sus alcances y consecuencias. Para comenzar, vamos a aclarar lo que son los géneros discursivos. Y de acuerdo a Aristóteles, cierto, quien postula en su obra retórica, él señala que los discursos pueden ser de tres tipos: los forenses o jurídicos, los deliberativos o políticos, los epidícticos o de ocasión. Aristóteles aborda su clasificación atendiendo a los discursos en un uso en la vida social pública de su tiempo, orales y ante una audiencia, y por lo tanto se refiere a ámbitos de la vida institucional. Este criterio, basado en la práctica discursiva existente, se mantendrá hasta hoy como uno de los criterios fundamentales para estudiar los géneros discursivos. Considerar el ámbito en el que se produce un género determinado implica tomar en consideración las finalidades, los actores, los temas propios de ese ámbito y como consecuencia las formas verbales y no verbales propias o adecuadas para cada caso. En una interpretación ya mucho más actualizada, podemos considerar que los géneros establecidos en la retórica clásica de Aristóteles, que aparecía, cierto, en su obra retórica, señalamos, cierto, que los géneros deliberativos, los forenses y los epidícticos, de acuerdo a acto de habla, finalidad, resultado, auditorio y orientación temporal, el deliberativo, es decir, aquellos que tienen también un fin político, deliberativos o político, el acto de habla es aconsejar o desaconsejar, el forense o jurídico, defender, acusar, y el epidíctico o de ocasión, alabar, culpar. La finalidad en el deliberativo vendría a ser útil e inútil, en el forense justo e injusto y en el epidíctico bello o feo. El resultado en el deliberativo sería decidir, en el forense decidir y en el epidíctico no decidir. El auditorio, deliberativo, miembros de asambleas, en el forense un juez, recordemos que los forenses también son jurídicos, y en el epidíctico de ocasión los espectadores, y la orientación temporal, los deliberativos o políticos hacia el futuro, el forense jurídico hacia el pasado, y el epidíctico tendría los tres tiempos verbales: presente, pasado y futuro. La relación entre la reflexión sobre los géneros discursivos y la función que desempeñan en la vida social es evidente. No podemos olvidar que en la época en que aparecen y se desarrolla la retórica en Grecia y Roma, la vida institucional pública era extremadamente importante y el papel de la oratoria era fundamental. No nos es difícil imaginar la concentración de personas en el ágora para decidir si el acusado merece o no tal pena, si es necesario empezar o no una guerra, si tal persona merece elogios o desaprobación. Así funcionaba la toma de decisiones y el reconocimiento personal en la polis griega. Además, desde un punto de vista filosófico y ético, saber elaborar y pronunciar un buen discurso estaba muy ligado al concepto de bondad e incluso de verdad. Así, por ejemplo, para Quintiliano, decir que alguien era un buen orador era sinónimo de decir que era un hombre bueno y libre. Con el paso del tiempo y con la casi desaparición de la vida pública durante la Edad Media, la retórica, más bien la oratoria,
quedaría reducido en los ámbitos religiosos y jurídicos. Pero lo que es más importante por los efectos que tuvo y sigue teniendo, las propuestas de la retórica se desplazaron de un lugar natural, el discurso oral institucional, a otro terreno bien diferente, que es el discurso escrito artístico o la literatura, reforzando las bases ya establecidas en la República de Platón y en la poética de Aristóteles. En efecto, desde siempre los estudios de retórica y crítica literaria han tenido como base la tradición de la retórica y de la poética. Estas dos obras son fundamentales para lo que es el estudio de todo lo que es la literatura que analizamos hoy en día en las distintas áreas de esta especialidad, ¿cierto? Que es lengua y literatura. Con ello, algo más cambia. Si desde sus inicios la retórica había sido pensada como un instrumento para la elaboración y la actuación discursiva ante una audiencia, en su aplicación a la literatura se convertirá en un instrumento de análisis, clasificación y crítica. Y así también, ¿cierto? No, todavía no, esa diapositiva. Así también como el concepto de género, pese a ser crucial y controvertido en el ámbito de la retórica y de la crítica literaria, desde la antigüedad, ¿cierto? Se considera en cuanto a literatura los tres géneros mayores, que es el lírico o poético, el épico o narrativo y el dramático o teatral. Ahora sí, los géneros en la teoría bakhtiniana. Volvamos a Aristóteles entonces propone estos tres géneros discursivos, el forense, el deliberativo y el epidíctico, y también estos evolucionan, ¿cierto?, a partir de la vida diaria en la Grecia antigua y Roma, van evolucionando, como queda de lado todo esto durante la Edad Media, se toman como base estos tres géneros para lo que es la literatura hoy en día. Los géneros en la teoría de Bakhtin. Una de las preocupaciones de Bakhtin gira en torno a la relación entre los usos lingüísticos y la vida social, la ideología o la visión de mundo y la historia. Esto lo llevó a considerar con detalle el concepto de género, el de estilo funcional, más o menos lo que llamaríamos registro, y la estrecha relación entre ambos conceptos. Y él señala cierto textual, en realidad los estilos lingüísticos o funcionales no son sino estilos genéricos de determinadas esferas de la actividad y comunicación humana. En cualquier esfera existen y se aplican sus propios géneros, que responden a las condiciones específicas de una esfera dada, que a los géneros le corresponden diferentes estilos. Una función determinada, científica, técnica, periodística, oficial, cotidiana, que unas condiciones determinadas específicas para cada esfera de la comunicación discursiva generan determinados géneros, es decir, unos tipos temáticos, composicionales y estilísticos de enunciados determinados relativamente estables. Como podemos deducir de estas palabras de Bakhtin, lo que condiciona la existencia de un determinado género son cuatro factores: los temas, la estructura interna, el registro o estilo funcional utilizado y la relativa estabilidad de todo ello. Relativa porque Bakhtin, insistirá en el hecho de que los cambios históricos en los estilos de la lengua están indisolublemente vinculados a los cambios de géneros discursivos. Este pensador distinguía entre los géneros primarios o simples, la conversación en todas sus formas, los secundarios o complejos, derivados de aquellos productos de la elaboración intelectual, ya sea literaria, periodística y científica. Bakhtin en sí hace referencia a lo poco, dentro de todas las obras literarias que él escribió, de análisis de lo que es los géneros discursivos y la literatura, hace referencia a lo poco que se han estudiado estos géneros discursivos primarios, la conversación, ¿cierto?, en todas sus formas, y la absoluta necesidad de abordar ese estudio, puesto que en las formas genéricas familiares se puede descubrir la importancia de la situación, de la finalidad y de la relación entre los participantes de la selección de los estilos funcionales propios de un género, así como la relación de un enunciado con enunciados anteriores y las expectativas de respuesta, ya sea verbal o no verbal, inmediato o diferida, que dicho enunciado genera
al ser, ¿cierto?, escuchado. Al momento de hablar, las personas seleccionamos los enunciados, entendido como las unidades de la comunicación discursivas, en función del género que consideramos apropiado y de acuerdo también con los destinatarios a quienes vamos a dirigirnos, ya se correspondan con receptores concretos físicamente presentes o con destinatarios genéricos. Entonces, en cuanto a la clasificación general que hace Bakhtin, tenemos los géneros simples o primarios, que son aquellos que se utilizan en la comunicación inmediata y coloquial, todo lo que es comunicación oral en todas sus formas, como los chats, las interjecciones, onomatopeyas, saludos, conversaciones informales, etcétera, y los géneros complejos o secundarios, que son todos aquellos, cierto, que ya tienen, valga la redundancia, cierta complejidad en cuanto a su estructura, su finalidad, el lenguaje que utiliza. Los literarios, los periodísticos, académicos, científicos, técnicos, profesionales. Ahora bien, nosotros cuando hablamos de los géneros complejos, según su temática, su estructura, los clasificamos en grupos más reducidos. Por ejemplo, tenemos los géneros epistolares, que son las cartas, los emails. Los géneros literarios, narrativa, lírica y drama. Los géneros periodísticos, tenemos las crónicas, las noticias, la entrevista, la encolumna de opinión. Los académicos, la monografía, las ponencias, las tesis. Los técnico-profesionales, demandas, contestaciones de demandas, pericias, escrituras, ¿cierto? Escritos médicos, contables, psicológicos, informes médicos. En cuanto a los géneros literarios, de acuerdo, ¿cierto?, a los criterios de significado, de construcción de oraciones, de estilo, de sonidos, discursos, discursivos, ¿cierto?, a la forma en que se presenta este mensaje y los elementos formales, tenemos los tres grandes géneros literarios: el narrativo, el lírico y el dramático. Narrativo, contar una historia, ¿cierto?, basado en algún aspecto real o ficticio, que generalmente se emplea lo que es la prosa para comunicar y el lenguaje no está sujeto a medida o cadencia. El género lírico, transmitir sentimientos, emociones, sensaciones con respecto a una persona o un objeto. Y su forma es el verso. Y el drama, que tiene, o el género dramático, que la función que predomina dentro de este género es la apelativa, interpelar, ¿cierto? Buscar la reacción del receptor, en este caso debido a la interacción directa que hay entre los personajes sobre el escenario, ¿cierto? Recordemos que el género dramático tiene como finalidad ser representado sobre un escenario y en este caso, ¿cierto? No hay un mediador, no hay un intérprete, un narrador, son los mismos personajes quienes van dialogando. Es por eso que la función apelativa predomina dentro de esta característica. En cuanto a la narrativa, tenemos varios clasificaciones, ¿cierto? Vamos a ver algunas solamente. El cuento, narración breve, en prosa, de carácter ficcional, protagonizada por un grupo reducido de personajes y el argumento es muy sencillo. La novela es una obra literaria ya más extensa que en sí el argumento, ¿cierto?, es mucho más complejo debido a la extensión y debido al exceso de descripciones y de diálogos que existen dentro de la novela. Y la novela corta es una novela menor en extensión que la novela tradicional, pero mayor que el cuento largo. El cuento se caracteriza, ¿cierto?, por la ficción, estar escrito en prosa, tiene una línea argumental, tiene una estructura centrípeta, es decir, que todos los elementos que se mencionan en la narración, perdón, del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. Todos los elementos del cuento, ¿cierto?, están ahí por algo. Hay un personaje principal, hay una unidad de efecto, está escrito, ¿cierto?, para ser leída de principio a fin, no como la novela que uno puede parar, ¿cierto?, en la lectura, y es breve. Dentro de los subgéneros del cuento tenemos el policíaco, de ficción, fantástico, de hadas, terror, histórico, en fin. La poesía se caracteriza, ¿cierto?, por lo que es la estrofa, compuesta de versos, lo que es la cadencia, repetir lo que son los esquemas acentuales,
la medida, de acuerdo a las métricas, ¿cierto? El ritmo, la rima. Aquí tenemos de forma visual, ¿cierto? Lo que es el verso y la estrofa dentro del poema. Tenemos los tipos de verso en arte menor de 4 a 8 sílabas, desde los tetrasílabos hasta los octosílabos es arte menor, desde 9 a 14 es el arte mayor. Los eneasílabos hasta los versos alejandrinos, de 9 a 14 es considerado el mayor arte. Tenemos tipos de estrofas, ¿cierto? Que no es malo reforzarlo. Tenemos la cantidad de versos en esta fila de aquí. Tenemos cómo se va a llamar la estrofa, qué tipo de arte es, si es mayor o menor, la rima que predomina comúnmente y el esquema métrico. Dentro del género lírico tenemos los géneros mayores y los menores. En los mayores la canción, el himno, oda, elegia, égloga, sátira, y en los menores el madrigal, el epigrama, perdón, y la letrilla. Dentro de, ya dejando de lado todo lo que es la literatura, tenemos los géneros periodísticos, que tenemos por una parte los géneros informativos, donde predomina la objetividad, como en las noticias, crónicas, reportajes, los pronósticos. Además tenemos los géneros de opinión, que manifiestan, ¿cierto?, el punto de vista del autor de algún texto o de alguna autoridad en un medio de comunicación, como en lo que es editorial, notas de opiniones, críticas culturales. También tenemos los géneros de entretenimiento, que tienen por finalidad entretener, como los horóscopos, los juegos, crucigramas, sopas de letras, sudoku, los géneros publicitarios que tienen un fin comercial, todo lo que sea publicidad, avisos, afiches, clasificados, etcétera. Dentro de los géneros periodísticos de información encontramos la noticia y se destaca, cierto, por su brevedad, por relatar hechos de manera objetiva. ¿Cuáles son las características generales de una noticia? Debe ser novedosa, debe ser actual, verdadera y de interés masivo. En cuanto al contenido y la redacción, recordemos que todo texto noticioso debe, perdón, responder a una serie de interrogantes: ¿qué sucedió? ¿Quién está involucrado? ¿Cierto? ¿Quién protagonizó este hecho? ¿Cuándo? ¿El tiempo, el lugar? ¿Dónde? ¿Por qué? Y el cómo. Generalmente se utiliza la tercera persona singular. Se utilizan oraciones breves y claras, que no sean complejas. El vocabulario se trata de que sea neutro, sin diminutivos, sin aumentativos, sin cierta subjetividad, y se elimina todo lo que sea subjetivo y de opinión. Ahora, después de recordar, cierto, lo que son las características a partir de lo que son los géneros discursivos, vamos a hablar de lo que son las comunidades digitales. Y la comunidad, cierto, es este grupo de personas que hemos venido trabajando. Y digital significa, cierto, que partimos del hecho de comunidad, un grupo de personas que se reúnen voluntariamente por un fin común, se está en constante comunicación eh, vía digital. Antes las comunidades digitales no eran tan conocidas, incluso eran mal vistas, pero hoy ya están mucho más divulgadas y ya no es tan mal visto participar dentro de estas comunidades. Es una organización virtual. En sí la comunidad digital conlleva un compromiso y a pesar de todos los beneficios que nos dan, es mejor conocer las personas en vivo y en directo, ¿cierto? Tener esta interacción persona a persona. Muchas veces las comunidades digitales, por eso antes eran mal vistas, era, eh, era el tema de no saber con quién estabas hablando realmente. Existen muchas comunidades digitales, pero de acuerdo a sus conocimientos. ¿Qué intereses, motivaciones, características y temas comparten los miembros de determinadas comunidades digitales? ¿Qué comunidades digitales conocen ustedes? Y dentro de estas comunidades, ¿qué intereses los motivan? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles serán sus características? ¿Qué temas abordarán? Los influencers
Yo sé que ustedes conocen este concepto, ¿cierto? Que es muy actual y mediante lo que son las redes sociales se han dado a conocer este tipo de personaje perteneciente a comunidades digitales que muchas veces lo que ellos dicen por los jóvenes, los adolescentes, los niños principalmente, es tomado como un modelo a seguir. Ustedes, ¿qué influencers conocen? ¿Cómo definen el rol de un influencer? ¿Qué motiva a una persona a convertirse en influencer? ¿Qué espera la sociedad del comportamiento de uno de ellos? ¿Cuándo un influencer es reprobado por sus seguidores? Vamos a ver qué sucedió con una influencer vegana en esta noticia. La influencer vegana con lesiones de fans que fue sorprendida comiendo pescado. Giovanna Mendoza ha dado explicaciones en su canal de YouTube tras el aluvión de críticas. Giovanna Mendoza, más conocida como Raivana, acumula desde 2013 millones de seguidores en sus redes sociales, quienes comparten con ella un estilo de vida basado en el veganismo. Sus publicaciones en YouTube e Instagram giran en torno a imágenes y videos con recetas crudiveganas, tratamientos de desintoxicación o consejos de belleza que rechazan el consumo de todo producto de origen animal. La imagen saludable de esta californiana de San Diego, de origen mexicano, ha llevado a muchas marcas a interesarse por ella para promocionar sus productos en escenarios de ensueño. Pero Raubana, acaba de decepcionar a sus seguidores, más de 3 millones repartidos entre sus dos cuentas, tras ser casada en Bali comiendo un plato de pescado. Una amiga suya, también influencer colombiana, Paula Galindo, aparece cierto Pau Tips en redes sociales, con quien Rau Bana compartía el viaje a esta isla de Indonesia, fue quien cometió un aparente desliz al publicar en su cuenta de Instagram un video en el que la californiana parecía a punto de consumir un filete de pescado. En las imágenes, Rau Bana trata de taparlo con el brazo, pero sus seguidores vieron cómo la influencer traicionaba su credibilidad. Pocos días después de que el video de Paula Galindo se hiciera viral, Joana Mendoza quiso pedir disculpas a sus legiones de fans con el siguiente mensaje a través de YouTube. Lamento mucho la manera en que se tuvieron que enterar del cambio reciente que hice en mi dieta, los alimentos que empecé a agregar debido a condiciones de salud. Raubana también ha explicado que en los últimos años sufría anemia, que su intestino estaba repleto de bacterias y que había llegado a perder el periodo menstrual. De hecho, por prescripción médica, debe consumir huevos y pescado desde el pasado mes de enero. La razón por la que no había compartido esto es porque necesitaba tiempo para sanarme, para sentirme bien, para comprobar y después compartirlo con ustedes, afirma. Aún con todo, la influencer ha anunciado que retomará la dieta crudivegana en cuanto su salud se lo permita. Desde hace unas semanas me siento mejor, con energía, pero quiero regresar a la alimentación que he compartido con ustedes, dice. Como era de esperar, las críticas en las redes sociales no han tardado en lloverle al influencer, Raiwana, comiendo pescado. No la dejo de seguir por eso, sino por falsa. Pido una devolución de mi dinero por los libros que compré. Sos nefasta, Raiwana. Seguiste lucrándote con algo que sabías que hacía mal. ¿Sabes qué es eso? Eso es ser mala persona. Son algunos de los comentarios. A raíz de esta noticia que hemos leído, ¿qué intereses, motivaciones, características y temas comparten los seguidores de Raubana en Instagram? ¿Qué marcas textuales puede señalar que indiquen que Raubana es una influencer? ¿Qué aspecto de Raubana le critican sus seguidores? ¿Qué actitud adopta Raubana ante sus fans? ¿Estás de acuerdo con las críticas que le hacen los seguidores a Raubana? Fundamenta tu respuesta. Ahora bien, tenemos una segunda noticia y en este caso es sobre los influencers de Spotify.
¿Quién arma tus playlists preferidas? Por Carlos Romero de Paula. Anteriormente ya les contamos sobre los youtubers más populares con sus exorbitantes ganancias y sobre los instagramers que usan sus decenas de millones de seguidores para llevar sus carreras a nuevos niveles. En el caso de los famosos o para poder básicamente viajar por el mundo teniendo todo pago y haciéndose millonarios en el trayecto. Y cómo olvidar a los famosos bloggers que usaron sus perfiles de Fotolog, que ya está muerto, ¿cierto? Para estar, para estallar a la fama, conseguir miles de personas que los efeaban y hacer apariciones en distintos eventos. La masividad de público que los sigue o seguía, algunos hasta el punto de idolatrarlos, los convierte además en influencers, personas que, con un comentario, el uso de una prenda, una frase, un estilo o una aparición, crean tendencia. Pero siguiendo con la lista, hay una categoría de las que muchos probablemente jamás hayan escuchado. En el año 2008 se lanzó al mercado Spotify, una aplicación multiplataforma empleada para la reproducción de música vía streaming, reproducción continua y en vivo sin necesidad de descarga. La aplicación permite, entre otras cosas, la búsqueda de canciones por título, artista, álbum o directamente reproducir una playlist creada por los mismos usuarios o crearla y compartirla con los demás. Cualquier persona, dependiendo de la intención, puede incluir en una lista de reproducción todas las canciones que quiera, segmentándolas, por ejemplo, por estados de ánimo, para viajes, para cantar en la ducha, para una previa con amigos o para ordenar la casa. Pero ¿sabías que hay personas a las que les pagan por crear estas listas o para incluir sus temas en las mismas? Estos son comúnmente conocidos como playlister. Sus usuarios tienen decenas de millones de seguidores y cada una de sus listas cientos de miles de reproducciones. El DJ Tommy Muñoz es el embajador de Sony Music en Spotify. Su lista, Party 2008 Big Tommy Muñoz, tiene más de 45.000 seguidores en la plataforma. Pero no todos son como él, que tienen un trasfondo en la escena musical. Un clásico ejemplo es el de Maxi Hayat. Como encargado de musicalizar sus juntadas con amigos, decidió un día compartir su playlist La Previa Argentina, para que todos pudieran acceder a la misma, hasta que Tommy Muñoz comenzó a seguirlo en Spotify, y el número subió de 150 a casi 30.000. Y por supuesto que esto vino acompañado de mensajes de artistas, discográficas y representantes que se contactaban con él para que incluyera sus canciones en la misma a cambio de una suma que oscilaba entre los 5 y los $10 por mes. Pedro Espinal es otro playlister que actualizaba su lista para que sus seguidores disfruten de su selección. Actualmente, Cachengue, otoño 2018, tiene casi 50.000 seguidores y manifestó que con él también se contactaron y le ofrecían entre 10 y $20. Y si no consideramos canción por canción, sino que directamente trabajaban con una marca o una discográfica, pueden llegar a embolsar mucho más de $10.000 por armar las listas. Pero como si el incentivo económico no fuera ya suficiente, su calidad de influencer hace que muchas veces quienes se contactan con ellos sean para hacerle escuchar fragmentos de los nuevos singles a lanzar, para escuchar su opinión al respecto y ver si podría llegar a pegar entre la audiencia. Pero hay algo en lo que, por lo general, todos están de acuerdo y es que por la plata no negocian sus gustos musicales ni obligarían a otros a escuchar canciones que ellos no aprueban. Y por supuesto que eso se traduce en una fiel y cada vez mayor base de seguidores que día a día no dudan en volver a darle play a sus listas. Además de las preguntas que ya hicimos en relación a la noticia que hemos leído al inicio, el trabajo de esta semana está en reflexionar, ¿cierto? Ambos artículos, ambos textos, en relación a cuatro dimensiones: denunciador, interlocutor audiencia, comunidad en la que se inserta y la sociedad. Las preguntas, guías para analizar cada una de estas dimensiones son las que están señaladas aquí, que vamos a comentar en la clase vía Skype, para ir viendo la orientación que cada una de ellas debiese tener. El desafío de esta semana
es sobre fluidez verbal y fonológica. Necesitamos palabras que comiencen con pla, con tar y con tro. La semana pasada no hicimos el desafío, así que comenzaremos con el desafío de la clase pasada esta semana. Y lo último es recordarles el horario de clase, que es hoy de 10:05 a 10:35. Nos vemos en la clase vía Skype para aclarar todas las dudas, para hablar también el tema de las preguntas orientadoras en relación a, volvamos, a las dimensiones que debemos trabajar esta semana. Nos vemos, que estén bien.